Bueno, la incorporamos a la reina de los jubilados, a Paula D'Ambrosio, pero no solo para hablar de los jubilados, vamos a hablar de la gente mayor, es decir, más de 60 años, es la persona, por ahí no está jubilado, pero es una persona que puede tener más riesgos que otros sectores de la población. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque tienen enfermedades de base, muchos de los adultos mayores de 60, de 65 años. Esas enfermedades de base generan que el coronavirus, en el caso de contagio, pueda ser fatal. A eso se le llama comorbilidad, es decir, está involucrado este nuevo virus con enfermedades que usted ya tiene preexistentes, como por ejemplo, lamentablemente, el hombre de 64 años que fue el único fallecido en Argentina en relación al contagio con coronavirus. Ese hombre presentaba 3 enfermedades de base, un cuadro realmente muy complicado. En este aspecto volvemos a dar las recomendaciones, hay que vacunarse contra la gripe y contra el neumococo. No significa que esto vaya a evitar que usted se contagie el coronavirus, pero significa que si en algún momento está en contacto con alguien que tiene coronavirus, entonces por lo menos va a evitar las otras 2 enfermedades con esa vacunación. Eso es sumamente importante. Igual, la vacunación de la nueva cepa de la gripe recién va a estar a fines de marzo, ¿sí? La vacuna actual de la gripe es la del año pasado. Hay que esperar unos días más. Hablamos del aislamiento social, entonces eso lo está proponiendo algún sector de gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno en general, nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, está proponiendo el aislamiento social, se llama. Es un aislamiento voluntario y preventivo, a diferencia del aislamiento de los 14 días, en los que la gente, bueno, lo tiene cuando llega, ¿no? De Europa o de algún país en donde presentan casos elevados. Ese aislamiento de 14 días, que es obligación bajo pena de multa, o en algunos casos podría ser también con detención. En los adultos mayores es voluntario y preventivo. ¿A qué se refiere esto? Que usted no tiene que estar encerrado dentro de su casa, no ir al banco, no ir al supermercado, no charlar con el vecino, no hacer absolutamente nada. Puede mantener una vida, una rutina fuera de su casa. Lo que tiene que evitar son las aglomeraciones de gente, cines, teatros, eventos deportivos. Si sacó una entrada para ir a algún tipo de recital, para ver algún show, todo eso lo tiene que evitar. Quizás también, y lamentablemente, las reuniones grandes en los centros de jubilados. Yo sé que siempre les decimos que salgan, que no se aíslen, que mantengan un vínculo social. Pero es un momento especial. Pero es un momento especial, Paula, exactamente. ¿te parece que escuchemos al ministro? Sí, Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, mencionaba esto. Hemos desarrollado un plan especial para poblaciones de riesgo. Tenemos que disminuir las oportunidades de contagio de adultos mayores y personas vulnerables. Ustedes saben que casi todas las personas de la sociedad están potencialmente expuestas a enfermarse, pero sobre todo hay un subgrupo que está expuesto a sufrirlo seriamente o fallecer. Hemos dispuesto restricciones en los hogares de la tercera edad. Las primeras fueron la imposibilidad de ser visitados por gente que venga de estos países con circulación viral, pero al día de hoy se trata de una pandemia, con lo cual la lista de países empieza a quedar corta. Progresivamente vamos a ir disminuyendo los permisos para las visitas en estos espacios, que los domicilios extremen las medidas de protección y contacto social de estas personas. Necesitamos el comportamiento familiar. Las personas vulnerables y de la tercera edad requieren tener el menor contacto social posible, inclusive dentro de los integrantes de la familia. Y vamos a desarrollar una campaña especial a través de los centros de la tercera edad para poder llevar la información clara específicamente para este subgrupo, que es un subgrupo tan importante y que requiere tanto acompañamiento por parte de nosotros. Bien, y tenemos en placas las recomendaciones para las personas mayores. Sí, son recomendaciones que brindaron para la Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad son recomendaciones en general, para todo el país, para los adultos mayores de 60, 65 años. A ver, evitar ser visitados por personas que regresan del país, que fueron a lugares en donde el virus circulaba de una manera intensa, ¿sí? Si ustedes saben que tienen familiares que se fueron a Italia, que se fueron a España, que viajaron por China, por Japón, eviten el contacto, ¿sí? Con el adulto mayor. Y acá no solo le hablo al adulto mayor, le hablo a la familia que viajó. No exponga a esa persona a que pueda estar en una situación de contagio. Que hablen por teléfono. Que hablen por teléfono. Unos días. Sí, exactamente. A través de las redes sociales. Extremar en los domicilios las medidas de protección y contacto
aislamiento social. Volvemos a lo mismo. A ver, extremar las medidas. Lavarse continuamente las manos, como decía Gaby, utilizar alcohol en gel al 70%, en spray, en rociador, en la mayoría de las superficies de su casa, picaportes, fundamentalmente si, por ejemplo, usted tiene un cuidador que va a su casa y esa persona tiene contacto con usted porque necesita asistirla en las cosas cotidianas. Bueno, esa persona que ingrese con barbijo, que ingrese con guantes y que rocíe todo con alcohol, ¿sí? Porque muchos adultos mayores necesitan de alguien que los ayude dentro de la casa. Y exigirle que se lave las manos, ¿no? Por supuesto. Frecuentemente. Por supuesto, exactamente. Lanzamiento de una campaña especial, clara, bueno, y específica. Esto lo anunció el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dijo que continuamente, mediante los medios como nosotros, o quizás en campañas, usted va a estar recibiendo información. No se guíe por los mensajes de WhatsApp que recibe, por los mails, por los llamados telefónicos en donde le dicen: tiene que respirar, mantener la respiración durante 5 segundos, no le va a doler el pecho, no haga nada de eso. ¿sí? O tomar limón lo que tiene que con agua hacer es, caliente. claro, No. deje de lado todo eso, no tenga miedo, no viva una paranoia encerrado en su casa, ¿sí? Si usted es una persona que tiene enfermedades de base, lo que tiene que hacer es cuidarse, lavarse manos, usar alcohol en gel, usar barbijo en el caso de estar con una persona que quizás, por ejemplo, tenga una simple gripe. Si usted cuida a sus nietos, muchos jubilados cuidan los nietos, ¿sí? Bueno, que su nieto no esté con una situación de gripe. Es muy común que los chicos tengan gripe. Bueno, tratar de evitar el contacto directo con sus nietos, por lo menos en el periodo en el que ellos estén teniendo esos síntomas. Es difícil, los abuelos siempre quieren estar, bueno, pero este es un momento por muy ahora. particular y de cuidado. Sí. Y por eso hablamos con el especialista, con el doctor Jáuregui. La recomendación es esa, tratar de evitar aglomeración, ¿sí? Estos virus tienen una propagación que es aproximadamente de 1 metro, 1,5 metros, cuando se tose sin protección, como ya sabemos que hay que toser, ¿no es cierto?, en el pliegue del codo, como se está diciendo, y es un virus que necesita necesariamente estar en un medio húmedo, o sea, en una gotita de saliva, que son microscópicas, ¿verdad? O sea, pero que tienen ese nivel de alcance y por lo tanto el estar cerca de otras personas es lo que aumenta el riesgo y por eso la recomendación de lugares sociales, digamos, ¿no? Cumpleaños, clubes, cines, etcétera. Doctor, ¿cuánto puede afectar si esto ocurre emocionalmente a una persona mayor que se autoaísle, que se quede más solo, que no tome vínculo con, por ejemplo, no sé, familiares, nietos? A ver, de vuelta, hoy por suerte obviamente que afecta. Estamos frente a una circunstancia particular, ¿está bien? O sea, acá lo que estamos discutiendo es la prevención de una enfermedad que en este momento es de público conocimiento y que se están tomando medidas para tratar de contenerla. Por lo tanto, digamos, es como que hay una priorización, una jerarquización del problema. O sea, no estamos discutiendo el aislamiento social de un adulto mayor, ¿está bien? De vuelta, vuelvo a repetir, digamos, si es alguien que está enfermo con esta, digamos, enfermedades crónicas, tiene que extremar los cuidados. Hoy en día la tecnología nos puede ayudar, pueden conectarse con la familia por Skype, por ejemplo, y hablar con los nietos. No es necesario no hacerlo, ¿está bien? Por supuesto que los chicos es el otro lugar donde estamos poniendo el foco, porque suelen ser, digamos, los que hacen más cuadros, ya vamos a hablar en español, digamos, de mocos y en las escuelas uno ya lo sabe, sobre todo los que han tenido chicos, que esto es así. Por lo tanto, la familia lo que tienen que ver es cómo están sus chicos y en base a eso manejar las visitas o los contactos con los adultos mayores de las mismas. De ninguna manera significa cerrarle la puerta de la casa y que no salgan. Bien. Fueron un poco lo que decíamos, Sí. se puede hablar por teléfono con el abuelito y decirle te amamos, te queremos, abuelo, esperemos que pase un tiempo ¿Sabes y una después cosa? te voy a ver. Los abuelos, Sí. la gente mayor, se lleva mucho mejor con el WhatsApp o con el Facebook Sí. que con el Skype. Sí, se están empezando bueno, a pero amigar hoy en con día, todo. a ver, Sí. si tienen WhatsApp pueden hacer videollamada, Claro. verlos. Claro, no le ven la solamente cara a los hablar. nietos. Bueno, volvemos a nuestro móvil, volvemos con Nicolás Cáceres, allí se encuentra el doctor Gustavo Lopardo. Doctor, estamos... Así es, lo tenemos aquí escuchando todo, Marisa. No, que estábamos hablando, recién pasamos una nota de los abuelos, ¿no? Que creo que en estos momentos, con el tema del coronavirus, creo que son los más vulnerables. Claramente, son más propensos a infectarse, pero en particular las muertes se han visto en personas, la gran mayoría arriba de 60 años. Entonces, no es el objetivo asustar. Pero habitualmente cuando pasan cosas como esta, acuérdense 2009 H1N1, nos preocupaban los adultos mayores, los chicos y se acuerdan las embarazadas. Sí. En esta oportunidad no hay ninguna evidencia que las embarazadas tengan más riesgo. Esto es un mensaje tranquilizador.
Las embarazadas habitualmente son mujeres jóvenes. Claro que es mejor que no tengan COVID-19, pero no se vio mayor riesgo. Ya hablamos antes de los chicos. El riesgo depositado en personas de 60, 70, 80 y mucho más si tienen alguna enfermedad. Entonces, este aislamiento preventivo. Mi padre tiene 91 años y es diabético. Con lo cual, realmente, papá, no es momento que vayas al banco, vamos a tratar de que vayas menos al supermercado y es un momento en que te cuides porque entendemos la buena voluntad de cuidar nietos, pero ayer me consultaba a alguien que tiene más de 70 años que su nieto acaba de llegar de Estados Unidos si podía ir a cuidarlo. Le dije, mira, si lo pudiera cuidar otra persona me parece mucho mejor. Él en este momento tiene aislamiento, cuarentena por 14 días y no es la idea que vos que tenés 70 años lo cuides. Doctor, tenemos que entender estos mensajes. Sí, sí, por supuesto. Escucho. Vi este título, explíqueme si esto es cierto. Decía este título que hoy el coronavirus es 10 veces más letal que la gripe común. ¿Esto es cierto? Es una buena pregunta y síganme un poquitito porque de números todos entendemos. El mundo habla hoy de 120 y tantos mil casos y hay hay casi 5.000 muertos. No es buena idea contar los casos ni los muertos, pero cuando uno hace una cosa dice la mortalidad es 3%. 3% es bastante, pero síganme con esto. Sí. En China se murió el 3% de la gente. En Corea, que está al lado, mucho menos, más o menos el 0.6%. Pero miren este ejemplo, en Italia la gente está contando, hay 12.000 casos y 800 muertos. Eso es muchísimo, eso es el 7%. Sí. En Italia se está muriendo el 7%. Alemania, que está al lado, la mortalidad es 1.5 por 1.000. Entonces sí, mi pregunta es, eso le iba a preguntar. ¿Sabemos cuál es la mortalidad? No lo sabemos. Claro. ¿Cuál es la de Italia? ¿7%? Si es 7%, estamos todos preocupados. Cada caso es diferente. Si es 1 por 1.000, 1 por 1.000 es la mortalidad de la gripe estacional. 1 por 1.000, esa es la mortalidad de la gripe no es todos los cierto. años. No es cierto, aclaremos que no es No cierto lo sabemos. que es 10 veces más Yo letal. prefiero decir, yo creo que es más prudente decir que no lo sabemos, porque el punto es esto. Si nosotros decimos que en el mundo hay 120.000 casos y 5.000 muertes, estamos afirmando con certeza que todas las personas que tuvieron fiebre, tos y le faltó el aire fueron al médico. Claro. ¿Estamos seguros que esto fue así? Claro, el tema es que la no mayoría de los casos son leves, el 80%. Todavía hay muchas cosas desconocidas. ¿No piensan que habrá un montón que se quedaron en la casa? Sí. En China, en Irán, en Corea, ¿no habrá un montón que se quedaron en la casa y no fueron al médico? Y si fueron al médico, siempre el médico pensó en coronavirus y pensó en coronavirus. Tenía posibilidad de este test que es muy sofisticado, es biología molecular, o tal vez en el mundo haya muchos más casos y eso querría decir que el virus se transmite más, pero que la mortalidad es mucho menos. Doctor, volviendo al caso de las personas mayores, que son en las que hay la tasa de mortalidad es más alta, ¿no? Esto, bueno, los números lo indican así. Sí. ¿Por qué es tan importante que se cuiden de otras enfermedades? Porque dicen, bueno, ¿y por qué me vacuno contra la gripe? ¿Por qué me vacuno contra el neumococo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que yo, por ejemplo, tenga diabetes? ¿Por qué es tan importante que no tengan otras enfermedades? Muy bien. Sabemos por la gripe y otras enfermedades que la gripe genera más mortalidad en adultos mayores, en diabéticos, en enfermos cardíacos, sobre todo porque descompensa esas enfermedades. Un señor de 70 años diabético tiene gripe, se descompensa su diabetes y a veces esa descompensación lo lleva a la muerte. Entonces, tener bien controladas sus enfermedades de base, primero. Si hoy alguien tuviese gripe, tiene fiebre, tos, se confunde coronavirus con influenza. Y la influenza es prevenible, prevengámosla. Y también la vacuna de la neumonía, claramente recomendada en nuestro país, cubierta por el Estado desde hace varios años. Todas las personas de 65 años o más deben estar vacunados para neumonía, que es el neumococo, y también para gripe. Y los que tengan menos de 65 años y tienen alguna enfermedad cardíaca, respiratoria, diabética, hepática, también este esquema de vacunación. Esas vacunas están disponibles en la Argentina, la de la gripe ya está en el mercado privado, llegando en pocos días en el sistema público, y esto es algo que sí podemos hacer, no solo lavarnos las manos, sino también vacunarnos para estas enfermedades. No van a prevenir el COVID, pero van a prevenir que tengamos otras enfermedades que complicarían más la cosa. Doctor, si le hablamos en particular, como usted decía, a esas personas que tienen enfermedades de base, todo el mundo conoce si está medicado, sobre todo el adulto mayor, qué tipo de enfermedad tiene y qué medicación toma. Y está controlado con un especialista o médico de cabecera. ¿Cuáles son esas enfermedades crónicas o de base que podrían complicar la situación? Hábleme específicamente de determinadas enfermedades, porque el adulto mayor las conoce. Perfecto. Y por ahí la está menospreciando y dice, momento, yo tomo solamente medicación crónica para la presión alta. Eso no me va a influir en nada. Bueno, justo.
usted es una experta, porque los chinos son los que más nos enseñaron, porque tuvieron la mayoría de los casos. Hipertensión arterial fue la enfermedad que más frecuentemente se asoció a casos graves y muerte. Diabetes fue otra enfermedad. Enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, problemas renales. Todas esas cosas, no las embarazadas, no hay muchas más evidencias de otras que hayan tenido fuerte asociación. Entonces fíjense que hay gente que dice, yo solo tengo la presión alta. Bueno, esa fue la enfermedad que más frecuentemente se asoció con complicación. Entonces si alguien tiene 70 años, suma edad y presión alta, tiene que cuidarse como todos, tal vez un poquito más. Sí, pero doctor, porque yo tengo presión alta, ¿no? Esa persona, si está tomando la medicación que corresponde y eso lo controla perfectamente, ya está. Bueno, sabemos que es mejor. Todavía no tenemos evidencia del todo. A este virus lo conocemos, nos lo presentaron hace 2 meses. 2 meses para la ciencia es muy poco tiempo. No hay evidencia clara científica que demuestre que si la presión está controlada o no controlada cambia las cosas, se comprende. Pero siempre es mejor andar con 120, 80. Y por supuesto que esté controlado. Con 150, 100, que es presión alta. Definitivamente es mejor estar controlado, pero todavía entiendo muy bien su pregunta. No hay una evidencia clara que el control de la presión alta mejore las cosas, pero siempre va a ser mejor comer con poca sal y tomar los antihipertensivos. No me dejó tranquilo. No me dejó muy tranquilo, doctor. Bueno, pero gracias. Toma igual la medicación. Si usted se lava las manos, lávese las manos. Me lavo las manos. Medicación, poca sal y lávese las manos. Está bien. Claro. No, y otra consulta rápida, pero lo hablábamos recién también, doctor. Mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿esto cuánto es? ¿Una semana, 15 días? ¿Cuánto tiempo voy a estar encerrado? La gente mayor también, piensan que es por poco tiempo. ¿Se sabe eso? La respuesta es que no lo sabemos. Podemos ver algunas experiencias. China, donde hubo el mayor foco, implementó medidas muy estrictas, medidas que no es tan fácil que se puedan tomar en Occidente, y logró controlar notablemente este brote. ¿Fueron las medidas? ¿Fue un ciclo normal del virus que fue limitándose? No lo sabemos. Corea del Sur también logró limitarlo. No es lo que está pasando todavía en Italia. Con lo cual no sabemos qué ciclo tiene este virus, porque este virus es nuevo, no lo hemos conocido antes, es distinto al resto de los coronavirus, por lo cual por ahora no confiemos en el virus, confiemos en lo que nosotros podemos hacer como sociedad. Responsabilidad individual, responsabilidad del Ministerio de Salud, que está implementando medidas la Nación, la Ciudad de Buenos Aires, el resto de las jurisdicciones, con lo cual no confiemos en el virus, confiemos en nosotros. Bien, doctor, para terminar, nosotros antes de irnos al corte, porque bueno, por un tema de tiempo, nos habíamos quedado con el tema de los síntomas, es lo que queremos saber, recordar síntoma por síntoma. Habíamos dicho ya, la tos, sí o sí, que era tos seca. Primero fiebre. Bien, fiebre. Tos, que habitualmente seca, pero puede ser con catarro. Temperatura que puede ser baja, 37,3 en este caso consideramos que es fiebre. Dificultad para respirar. Puede haber dolor de garganta. Más raramente, menos del 5% de las personas tienen agüita que le cae por la nariz, cuando lo llamamos coriza, también habitualmente. En algunas personas, síntomas digestivos. Si ustedes me dicen, todos los que estamos acá, alguna vez tuvimos estos en la vida. Entonces, por el momento, para Argentina, ¿esto es caso sospechoso? Si en los últimos 14 días vine de Europa, Estados Unidos o de Asia. Bien, muchísimas gracias. Esperemos que el virus no empiece a circular y está en nuestras manos, porque si no, casos sospechosos podemos serlos todos. Hagámoslo, prevengámoslo. Muchísimas gracias. Clarísimo, doctor, clarísimo. Gracias a ustedes. Gracias a Nicolás Cáceres Nico. también. Un abrazo, Nico. Volvemos a hablar de los adultos mayores porque nuestra compañera Noralis Romanos estuvo hablando con varios de los jubilados. Y en este aspecto no solamente tiene vinculación el jubilado que está solo con las precauciones para el coronavirus, sino también la persona que quizás está en una residencia para mayores o en un geriátrico, ¿no es cierto, Noralis? Así es, y nos hemos dado cuenta, Paula, que hay muchísima preocupación en la gente mayor. Mucha de ella, de esta gente, no tiene la posibilidad de contar con alguna otra persona. Y entonces, por ejemplo, para los trámites, dice, bueno, yo tengo la preocupación por el coronavirus, sé lo que tengo que hacer, tengo mi alcohol en gel en el bolso, siempre y cuando lo haya conseguido, lógicamente, pero tengo que sí o sí salir de mi casa. Y entonces se encuentra con oficinas en donde hay mucha gente y en donde desde las oficinas, tal vez sin
sin hacer un protocolo oficial, sí lo que están intentando hacer es evitar la aglomeración. Por eso es que se forman las colas lógicas, pero necesarias a la hora de entender que es mucho mejor estar al aire libre que estar dentro de una oficina, todos muy juntos uno con el otro. Hemos estado hablando con la gente mayor, 90, 80 y pico de años, saben perfectamente de qué se trata el coronavirus. Fíjense lo que nos decían esta mañana. ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo me cuido? Con los recaudos que hay que tener. Recién vengo de hacer un trámite, me coloco alcohol gel, me lavo muy bien las manos como dicen y trato de no estar en lugares donde hay mucha concentración. Yo hoy el primer día que salgo a la calle, he estado adentro, primera vez. ¿Y cómo me cuido? Como puedo, porque obviamente tenemos que salir igual. A pesar de la edad, tengo a mi madre que tiene 94 años, así que tenemos que hacer cosas nosotros. Íbamos a viajar y nos prohibieron que viajemos a Córdoba. Es acá en el país, a Córdoba, acá en el país. Entonces, mis hijos me dijeron que no. Vivo encerrada, hija. Ahora vine para que me autoricen los remedios de PAMI. Pero no... Pero si no has comprado alcohol en gel, ¿cómo se ha armado para esto? Con alcohol en gel y lavándose permanentemente las manos. Esperemos que esto se solucione y que aparezca pronto la vacuna. Yo me cuido lavándome las manos, claro, y no tocando... Superficie. Claro, sí. Divinos, ¿eh? Se Divino, están portando está muy bien. bien, ¿eh? Se están cuidan, portando muy bien. Muy bien.